Entonces, vamos a comenzar el tema de derivadas. ¿Y las derivadas qué es? Se la puede explicar como unos incrementos infinitesimales. ¿Qué son incrementos infinitesimales? Que cuando incrementamos x, miren, tenemos aquí x sub 0, y en este otro puntito x va a ser esa x sub 0 más un incremento en x. Delta significa incremento. ¿Cuánto aumenta? ¿Qué distancia hay entre este punto y este? ¿Ya? Este punto final que está con azul es x inicial, pero más este incremento, más este delta. Aquí tenemos que cuando tenemos x sub 0, reemplazamos en la función y hallamos la función de x sub 0. Y es f de x, ¿verdad? Y aquí es f de x sub 0. Y el y final es f de x sub 0 más delta x. ¿Listo? Entonces, acá tenemos incrementos. En x, el incremento es delta x. En y, el incremento es f de x más delta x menos f de x. ¿Listo? Ahora, el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 es la función de f de x sub 0. El límite, miren, cuando x tiende a x sub 0, entonces x va a ser x sub 0. El límite de f de x menos f de x sub 0, es decir, en este punto menos este punto, el límite de esto es prácticamente 0. Es decir, el incremento en x es prácticamente 0. ¿Ya? El límite de delta x cuando tenemos la función f de x sub 0 más delta x, esta de acá, menos la de aquí, el límite de este incremento va a ser prácticamente 0. Aquí les estoy mostrando el incremento sobre el eje x. El incremento sobre el eje x tiende a ser 0. Y para el incremento sobre el eje y es prácticamente 0. Límite de delta y es prácticamente 0. Ahora, se puede interpretar a la derivada como una razón de cambio. Una razón de cambio, es decir, la división del incremento en y entre el incremento en x. ¿Cuándo? Cuando el incremento en x tiende a ser 0, tiende a ser una cosa infinitamente pequeña. Es decir, cuando tenemos dos puntos que son el uno justo al ladito del otro. ¿Ya? Y no se nota si es el mismo punto o es el mismo punto y el puntito de al lado. ¿Ya? Entonces, la derivada descrita como una razón de cambio se la escribe así. F' de x es la derivada. Esta prima, ese apóstrofe que está sobre la F, significa prima o derivada. La derivada de la función f de x es igual al límite del incremento en y respecto al incremento en x cuando el incremento en x tiende a ser 0. ¿Ya? Es decir, es la división de incrementos infinitesimales, incrementos infinitamente pequeños. Y esos incrementos infinitamente pequeños, tenemos aquí el incremento en x y aquí el incremento en y. Esos incrementos son infinitamente pequeños cuando delta x tiende a ser 0. Miren, entonces la derivada es el límite del incremento en y respecto al incremento en x cuando el incremento en x es prácticamente 0. Es un infinitésimo, una cantidad infinitamente pequeña. ¿Ya? Estos incrementos los podemos representar de esta manera. La distancia entre x sub 0 y x más delta x es delta x, el incremento en x. La distancia entre este y este y es esta función f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0. ¿Ya? O si hablamos directamente de distancia entre x y x más delta x, tenemos abajo el incremento en x es delta x
Y arriba es función de f de x más delta x menos función de x. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un x cualquiera, aquí tenemos ese x cualquiera más delta x, aquí tenemos función de x y aquí función de x más delta x. ¿Ya? Esto de acá, esta distancia es delta y, el incremento en y esta distancia de acá es el incremento en x. Cuando el incremento en x es prácticamente cero, tiende a cero el incremento en x, este delta en x, los dos puntos son prácticamente el mismo. Y el y va a ir acercándose al y del otro. Va a ser prácticamente también el mismo. ¿Ya? Y la derivada por definición es el límite del incremento en y respecto al incremento en x cuando el incremento en x tiende a ser cero. Este incremento en y es la función de x más delta x menos la función de x. El incremento en x es simplemente incremento en x. ¿Ya? Copiense, esta es la derivada por su definición, es decir, a través del límite. Límite del incremento de y entre el incremento en x cuando el incremento en x tiende a ser cero. Copiense esta definición de derivada y vamos a continuar así. ¿Listo? Esta parte es más teórica, es una explicación de lo que los matemáticos han desarrollado en 800 años. Así que yo no voy a esperar que ustedes en una clase o en una semana o en 2 semanas o en un mes entiendan a cabalidad o por completo esta explicación que les di, pero sí que tengan una idea, ¿ya? Y si alguna vez quieren entender, pueden ver esos videos que les mostré al principio. Solo recuerden, esta es la derivada por definición. Esta es la fórmula para derivar cualquier función mediante límites. ¿Ya? La derivada de una función cualquiera es el límite de la función. En lugar de la función, en lugar de cada x de la función, colocamos x más delta x. Menos la función de x. Todo eso dividido entre delta x. ¿Cuándo? Cuando delta x tiende a ser cero. ¿Ya? Copienla. Esa es la fórmula de la derivada por definición. Y acá podemos ver la deducción de esa fórmula de la derivada por definición. ¿De dónde sale esta definición? Del problema que ha resuelto eh, Newton y Leibniz. Se tiene un dilema de cuál descubrió la solución primero al problema que planteó Apolonio 200 años antes de Cristo acerca de cómo encontrar la pendiente de la tangente de una curva cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se encontró la pendiente de la tangente de una curva? Se la encuentra la pendiente a través de la fórmula. Pendiente es igual a incremento en y respecto o dividido entre incremento en x. La pendiente es y final menos y inicial entre x final menos x inicial. Pero la pendiente de una tangente, la tangente, recuerden, es la recta que choca en un solo puntito a una curva. Ese cálculo lo hicieron a partir de, Esto, en lugar de poner la... perdón, lo hicieron a partir de la pendiente de una secante. Secante es la recta que corta en dos puntos a una curva cualquiera. Y ahí tenemos de este punto, su x, su componente en x es x. De este otro punto es x más este incremento que le han llamado h, pero puede llamarse h o delta x. En este otro punto, para este punto su x es x de rojo, su y es f de x. Para este otro punto, su x es x más este incremento o h, y su y es función de x más h. ¿Ya? Y lo observamos acá. F de x más h. Esta h, recuerden, es delta x. ¿Listo? Entonces, a medida que este punto se acerca
a este otro, vamos a observar lo siguiente. A ver, ¿dónde está la secante? Miren, la recta que une esos dos puntos es la secante. ¿Por qué? Porque bisecta, corta en dos puntos a esta curva, a esta función. ¿Ya? Lo que podemos obtener es la pendiente de esta secante. Pero si estos dos puntos hacemos que se aproximen lo más posible, si esos dos puntos se aproximan lo más posible, entonces, bueno, por el momento tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula de la pendiente es incremento en Y es Y final menos Y inicial. Aquí está la fórmula. F de X más H menos F de X. Y dividido entre el incremento en X, que es X más H menos X. Esta X menos esta X se van a simplificar y en el denominador va a quedar simplemente H o el incremento en X. ¿Ya? Entonces la pendiente de esta secante, la pendiente de esta secante es en el numerador f de x más h menos f de x. Todo eso entre delta x, está h. ¿Ya? Pero ahí se halla la pendiente de la secante. Y el problema que planteó Apolonio era cuál es la pendiente de la tangente de una curva en cualquier punto. La tangente corta o toca a una curva en un solo puntito y la secante corta en dos puntos. La tangente corta o toca en un solo punto. ¿Cómo se logra? Al aproximar los dos puntos, se vuelve un solo punto prácticamente. Y ahí la secante, la secante al aproximarse, ¿miren? Ahí se está aproximando de a poco. A ver, miren, ahí voy a aproximar, no mucho. Se aproxima, se aproxima, se aproxima, se aproxima hasta ser casi el mismo punto. Miren, mientras más aproximamos, la secante va a seguir teniendo la misma inclinación. Esta recta que corta en los puntos a la curva va a seguir teniendo la misma pendiente. Y cuando sea exactamente el mismo punto, es la misma pendiente. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la tangente a una curva en un punto? Es la secante entre dos puntos cuando el incremento entre sus componentes de X y de Y son prácticamente cero. ¿Ya? Entonces la fórmula de la pendiente era incremento en Y entre incremento en X. Cuando esos incrementos son prácticamente cero, ¿cuándo ocurre? Cuando el incremento en X tiende a ser cero. Ahí está. Esta pendiente Esta pendiente va a ser pendiente en un solo punto. ¿Cuándo? Cuando el incremento sea prácticamente cero. Miren, aquí su X es un solo punto y su Y es un solo punto. Ahí tenemos un incremento en X, el delta X, infinitamente pequeño. ¿Ya? X más H es el puntito que está al lado de X. ¿Ya? Aquí está X y X más H está justo al lado. H es un incremento infinitamente pequeño. Por ejemplo, X es 5 y X más H es 5.0000000000000000001. Entre el 5 y el 5.0000000000001, el incremento es 0,00000000001. Es prácticamente cero para nosotros. Ese incremento es infinitamente pequeño cuando el incremento en X tiende a ser cero. Cuando eso ocurre, X y X más delta X son prácticamente el mismo punto. Y al reemplazar los valores en Y, f de X y f de X más H son prácticamente el mismo punto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un incremento en Y que es casi cero y un incremento en X que es casi cero.
Y esta es la fórmula de la derivada por definición. ¿Por qué? Ahorita les voy a mostrar en la diapositiva. Voy a cortar acá esta y voy a mostrarles en la diapositiva. Nosotros hemos estado trabajando con esto, ¿no es cierto? Incremento en X es X más delta X. Y aquí, de X, su Y es f de X. De esta azul, su Y es f de X sub 0 más delta X. Pero llamémosle X nada más. X, ya no X sub 0. Entonces, el incremento en Y es f de X más delta X menos la función de X. El incremento en X es simplemente delta X. Pero nosotros hemos dicho que los incrementos sean infinitamente pequeños, sean prácticamente cero. Eso lo logramos al decir el límite, cuando delta X tiende a ser cero, hace que esto sea prácticamente cero y que este incremento en Y también sea prácticamente cero. Eso es la derivada de una función. Es decir, la interpretación geométrica de la derivada es la respuesta a ese problema planteado por Apolonio 200 años antes de Cristo y respondido o resuelto por primero Fermat, que habló de incrementos, y luego por Sir Isaac Newton y Leibniz. A los dos se les atribuye haber respondido al mismo tiempo, a pesar que Newton lo presentó 10 años antes que Leibniz, pero se considera que los dos lo desarrollaron al mismo tiempo. ¿Ya? Y es la interpretación geométrica de la derivada. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Y cómo se le interpreta? Miren, la derivada es el límite del incremento en Y respecto en X, cuando el incremento en X es prácticamente cero. Ese límite es el que les mostré, la fórmula de la derivada por definición, y eso es prácticamente la tangente de alfa. ¿Y qué es la tangente de alfa? La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado. Ya, copien esta diapositiva. Y luego les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se utiliza esta fórmula de límites para calcular la derivada de cualquier función. ¿Ya? Vayan copiando. Ya. Entonces, surgen estos términos de infinitesimos o diferenciales. Cuando delta x tiende a ser cero, el límite de delta y, cuando delta x tiende a ser cero, también es cero. Los diferenciales son el incremento en x. Cuando esto tiende a cero, ya el delta, este triángulo, este incremento en x final menos x inicial, se convierte en diferencial de x. Eso significa que esta de x significa que es un incremento infinitamente pequeño, es un infinitésimo. Y el delta y, cuando delta y tiende a ser cero, entonces el incremento en y es un diferencial de y. Se vuelve el delta, que está en griego, se vuelve d, diferencial. ¿Ya? Entonces la derivada es el diferencial de x entre el diferencial de y. ¿Qué es eso? El límite cuando delta x tiende a ser cero de el incremento en y entre el incremento en x. Cuando el incremento en x tiende a ser cero, el límite del incremento en y también se vuelve cero. Es decir, se vuelve en infinitésimo, se vuelve la división de infinitésimo. ¿Ya? Diferencial de y respecto de x o diferencial de y entre el diferencial de y es el límite del incremento de y respecto al incremento en x cuando el delta x tiende a ser cero. Y nuevamente hablamos o llegamos a la fórmula de la derivada por definición. Límite cuando delta x tiende a ser cero de el incremento en y es la función de x más delta x menos la función de x entre delta x. Y
Eso es la derivada. Entonces aquí hay otra definición de derivada. Derivada es el diferencial de y entre el diferencial de x. También lo conocemos luego como derivada de la función y entre respecto de x. Derivada de y respecto de x. ¿Qué es y? Es la función f de x. Derivada de la función respecto de x. Copiense esta diapositiva y ya les voy a mostrar cómo se aplica esta fórmula de derivación por definición. ¿Ya? Vayan copiando, jóvenes. Ahora, las formas de representar las derivadas, jóvenes, son así. Para una función f de x, la derivamos, es decir, hallamos la pendiente de esa función en un punto determinado, de la tangente de, ese, de la función en un punto determinado. La derivada se escribe f' de x. También se puede decir derivada o el diferencial de y dividido entre diferencial de x. ¿Pero qué es y? Es la función f de x. Entonces, diferencial de f de x dividido entre diferencial de x. También se escribe y'. ¿Qué es y? Es f de x. Y' es derivada de y. F' de x es derivada de la función f de x. También se puede decir diferencial de la función f de x respecto de x. También se escribe derivada, esta de grande, derivada de la función y respecto de x. O derivada respecto de x de la función y. Se deriva a la función y esa función y depende de x. Entonces, se derivan todas las x. ¿Ya, jóvenes? Copien esta diapositiva y enseguida ya les muestro el ejemplo. O saquen una captura rapidito. Está esta tabla de derivadas, pero les prometí que les iba a mostrar cómo derivar por definición. Aquí tenemos la derivada por definición. ¿No? ¿Alguna función que recuerden que no sea muy complicada? ¿Qué función podemos derivar? A ver, díganme, díganme una función. Jóvenes. Hola. A ver, 5x al cuadrado. ¿Ya? Vamos a derivar esta función. Es f de x igual a 5x al cuadrado. ¿Listo? Vamos a derivar esta función. Es decir, vamos a pedir cuál es f' de x. F' de x es igual a incógnito. ¿Cuál es la derivada de esa función? Sabemos la fórmula de la derivada por definición. F' de x es el límite de delta y entre delta x, es decir, esta parte de acá. Yo agarro esa parte y la coloco aquí. Entonces, miren jóvenes, aquí primero tengo que reemplazar lo que es f de x más delta x. Después le resto f de x y todo eso lo divido entre delta x. ¿Ya? Entonces, para hacer esos reemplazos, primero les pregunto, tengo que reemplazar valores. ¿De qué? F de x, en lugar de f de x, ¿qué tengo que colocar? Jóvenes, que Cinco tengo x al cuadrado. 5x
elevado al cuadrado. Eso. Después, en lugar de f de x más delta x, ¿qué tengo que colocar? ¿Qué tengo que colocar en lugar de esto? A ver, ¿qué tengo que colocar en lugar de f? En lugar de f de x más delta x. Me fijo, ¿cuál era la función? Era 5x al cuadrado, ¿no vean? A ver, la función era 5x al cuadrado. Me dice, en lugar de x, coloqué x más delta x. Entonces, miren, aquí en lugar de x, coloco x más delta x. ¿Está entendido, jóvenes? Lo voy a hacer con colores, ¿ya? En mi fórmula. Esta partecita la voy a mostrar de color rojo. ¿Ya? Esto está de color rojo. Y en lugar de esta partecita la voy a mostrar de color púrpura. Entonces ahí está lo de púrpura. ¿Ya? Entonces reemplazo valores de f de x y de f de x más delta x en esta ecuación. Agarro mi ecuación, es la fórmula de derivada por definición. Agarro esa ecuación y reemplazo. Entonces, en lugar de f de x más delta x, ¿qué tengo que reemplazar? Aquí era delta, ¿no? Ah, En lugar de, en lugar de f de x más delta x, reemplazo esto de rojo. Ahí está reemplazado. En lugar de f de x, reemplazo la función f de x. Ahí está. ¿Está bien? ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? En esta fórmula de derivada por definición estoy reemplazando. En lugar de f de x más delta x, miren, aquí yo dije, agarro la función f de x y ahí en lugar de cada x le pongo x más delta x. Ahí está. Esta parte de rojo es f de x más delta x. Lo puse acá. Después, en lugar de f de x, directamente pongo a que es igual a f de x, 5x al cuadrado. Ahora voy a continuar el límite, pero voy a ir desarrollando, ¿ya, jóvenes? Voy a ir desarrollando. Entonces, aquí tengo un binomio que está elevado al cuadrado. Un binomio que está elevado al cuadrado es igual al primer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más 2 delta x por 2x por delta x. Ahí está el doble producto del primero por el segundo, más el segundo delta x elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Y desaparece ese cuadrado de ahí. ¿Qué hice? He desarrollado este binomio al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí está. El cuadrado ya lo desarrollé. Ahora me toca distribuir este 5 por cada uno de los términos que están ahí. Lo voy a hacer en el siguiente paso. ¿Hasta ahí está entendido, jóvenes? Entonces, este 5. 5. Voy a eliminar este paréntesis. ¿Ya? Ya. 5 por x al cuadrado es 5x al cuadrado, más
5 por 2x delta x, ¿cuánto es? 10. Y más 5 por delta x es 5, ¿no ve? ¿Está bien hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, ¿está Sí. bien? Muy bien. Ahora, ¿puedo hacer algo? Miren, Reducir. reduje esos dos términos semejantes. Muy bien. Sí, vamos a dar el examen a las 10:45. Estamos haciendo hora para terminar y esperar a sus compañeros que tienen otro examen ahorita, ¿ya? Entonces, mientras Usted tanto, sí, decía también que no iba a explicar del trabajo de extensión. sí, ese con calma les voy a explicar, ¿ya? Ay, ya. Entonces, miren, esta ecuación, esa fórmula, se reduce de la siguiente manera. Hemos eliminado el 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado, que es el mismo, ¿no ven? Ahora, ahora, ahora nos quedó así. Para evaluar el límite, podríamos reemplazar, ¿no es cierto?, delta x. Si pongo delta x aquí va a ser 0. 0 por 10x va a ser 0. Más 5 por delta x al cuadrado va a ser 5 por 0. Todo eso va a ser 0 entre 0. Pero, a ver, si reemplazo valores de delta x igual a 0, delta x igual a 0, me va a salir, y lo voy a hacer para que se vea mejor, va a salir lo siguiente, ¿ya? Va a salir, el límite va a salir igual a 0 entre 0. ¿Y cuánto es 0 entre 0, jóvenes? ¿Cuánto es 0 entre 0? Indeterminado. Eso es indeterminado y no podemos hacer o calcular o presentar un límite indeterminado. Por otra parte, yo les adelanto la derivada, la derivada, la derivada de esta función 5x al cuadrado, esa derivada es igual a 10x, ¿ya? Y no es indeterminado. Aplicando las fórmulas, yo les digo que la derivada es este exponente baja a multiplicar 2 por 5, 10x, y como bajó, ya se queda simplemente x. Pero no puede ser este el resultado, entonces acá tenemos que levantar la indeterminación, lo que les enseñé en la clase del sábado, ¿no? Levantar la indeterminación. ¿Cómo podemos levantar la indeterminación? ¿Podemos hacer algo acá? Podemos hacer podemos hacer algo. Miren, ¿puedo hacer algo? Si le quito ese delta x, ¿qué pasa? Adentro que me queda. Si le quito delta x a cada término, si le quito delta x a 10x delta x, ¿qué me queda? 0. No, miren, miren. Si le quito a este 10x por delta x, si le quito el delta x, me queda 10 delta x, digo 10x, ¿no ven? Más. Si le quito un delta x a este 5 por delta x al cuadrado, ¿qué queda? 5x. 5 por delta x. X. ¿Han visto lo que hice ahí? Ahí. Miren, aquí he factorizado delta x de estos dos términos. Lo saqué, puse paréntesis y que me quedó 10x más 5 delta x. ¿No ven? Le quité un delta x a este delta x al cuadrado y me quedó solo delta x. Ahora, ¿puedo hacer algo? ¿Qué estoy haciendo?
estoy simplificando. Cuando estamos levantando una indeterminación y hemos simplificado, ya se levantó la indeterminación. Entonces, en ese momento, nosotros podemos decir, reemplazamos valores de delta X igual a 0. ¿No ve? Podemos decir ya esto, porque la indeterminación ya se levantó. Ya se levantó esa indeterminación. ¿Listo? Y ya. Ahora me falta la última línea. Cuando reemplazo, va a ser el reemplazo de lo siguiente. A ver, primero pongamos un orden. ¿Ya? Esto se fue. Se fue el de abajo también. Y solo quedó esto. ¿Ya? Límite de 10x más 5 delta x cuando delta x tiende a 0. Eso lo copié después de haber simplificado lo que tenía que volver a copiar. ¿No ven? Ya. Este delta x se va con el otro delta x, ¿no ven? Y me queda simplemente este límite. Que lo he ampliado demasiado. Ya, aquí está. Una vez jóvenes que ya se simplifica, ya puedo reemplazar, pero tengo que reemplazar en esta ecuación que está acá, en la de aquí. Después de haber simplificado, me queda este límite. Límite cuando delta x tiende a 0, de 10x más 5 por delta x. Reemplazamos ahí delta x igual a 0 y sería 5 por 0, va a ser 0 y solo nos va a quedar 10x. ¿Ya? De ahí el límite es igual a 10x. Este sí es el resultado para el límite que estamos viendo. Vamos a mostrar esta diapositiva en grande. Acá. Aplicando esa fórmula, tenemos la derivada por definición. Derivar por definición esta función f de x igual a 5x al cuadrado. Su derivada, les dije, aplicando otras fórmulas de tablas de derivadas, es 10x. Entonces, aplicando la derivada por definición, hemos reemplazado en lugar de f de x más delta x, esto que es f de x más delta x. En lugar de f de x, hemos reemplazado f de x. Hemos realizado las operaciones, hemos simplificado, hemos tratado de reemplazar. Al reemplazar nos salió una indeterminación, entonces tuvimos que levantar la indeterminación. Hemos levantado la indeterminación. Aquí se pegó lo que... Esto, acá. No, vale. Ya, ahora sí. Al reemplazar valores acá, miren, 0 más 0 es 0 entre 0, no existe, es indeterminación. Levantamos la indeterminación. Para eso, de aquí, factorizamos el delta x, lo simplificamos con el de abajo y nos queda, simplificamos con el delta x del denominador y nos queda simplemente límite de 10x más 5 delta x. ¿Ya?
Ahí reemplazamos valores de delta x igual a 0 y delta x 0 por 5 es 0. Más 10x, el resultado es simplemente 10x, que era lo que les dije, que era el resultado de esa derivada de la función de 5x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa manera se deriva aplicando la fórmula de derivada por definición. Y con esta fórmula, con ese algoritmo, se puede derivar cualquier función que existe. Se va a llegar a indeterminaciones, pero ya les mostré cómo levantar las indeterminaciones y ustedes tenían que escribir el procedimiento para levantar esos tipos de indeterminación. ¿No ven? Ahora, jóvenes, voy a terminar la clase de hoy mostrándoles las tablas de derivadas. Las tablas sáquenle una captura acá, por favor, para que luego copien y vean cómo se aplica esa fórmula de derivada por definición. ¿Ya? Entonces, vean acá, está esta tabla de derivadas. Las reglas básicas de derivación. Tenemos la derivada de una suma. Derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de las funciones. Derivada de una resta de funciones es la resta de las derivadas de esas funciones. Aquí ya se complica. Derivada de una multiplicación de funciones es derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Un poquito complicado, pero le van a sacar una captura y aquí está la explicación de toda esta forma. Derivada de una división de funciones es derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos, la segunda es la del denominador, ¿no? Derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por derivada del denominador, todo eso entre el denominador al cuadrado. Esa es la derivada de una división. Después, derivada de la multiplicación de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Derivada de una función de otra función es derivada de la primera función que contiene f de x por la derivada de la función de la cual está compuesta g. ¿Ya? Sáquense una captura de esta pantalla, luego van a pasarlo en limpio. ¿Listo? Y vamos a aplicar esas tablas, esas propiedades, esas reglas de derivación en algún momento. Pero lo que yo quiero mostrarles son las tablas de derivadas. Estas de acá. Hemos visto los distintos tipos de funciones, ¿recuerdan? La función constante en la que y es igual a un número. La derivada de la función cuando la función es un número, siempre es cero. ¿Ya? La derivada de y igual a x es 1. Derivada de un término algebraico, es decir, un número por x elevado a un exponente, a esta fórmula es la que apliqué hace ratito en 5x al cuadrado. El exponente baja a multiplicar al coeficiente y el nuevo exponente va a ser el que había menos 1. Aquí está, miren. Este n bajó, ahí está, ya bajó, y el nuevo exponente es el que había menos 1. Y aquí está la explicación. Derivada de un término algebraico o potencia es el exponente baja a multiplicar al coeficiente y el nuevo exponente es el que había inicialmente disminuido en una unidad. Se los muestro con un ejemplo. Digamos que teníamos, ¿no es cierto? A 5. Se los voy a mostrar mejor en chiquito. Aquí, aquí está. Voy a aplicar la fórmula, ¿ya? Tenemos f de x igual a 5x al cuadrado, ¿ya? Esa es la función. Entonces, la derivada de esa función, f' de x, va a ser igual a, fíjense, la derivada. El exponente, ¿cuánto es el exponente, jóvenes?
2. Y abajito voy a colocar. Si la función era f de x igual a 5x al cuadrado, su derivada, el ejemplo, y el ejemplo en color morado, el ejemplo en color morado, mejor en azul para que se note. Entonces la derivada dice, el exponente que había baja a multiplicar 2 por 5. La variable se mantiene, pero la nueva variable es la que había menos 1. ¿Cuánto va a ser esa variable que había, jóvenes? 2 menos 1, ¿cuánto es? A ver, multiplicamos los coeficientes. 2 por 5 es 10. X a la 2 menos 1, ¿cuánto queda? 1. 1. Entonces nos queda simplemente X. ¿Ya? Entonces se observó qué pasó. Hemos aplicado esta fórmula. En negro está, si la función es una función potencia o un término algebraico, a por x a la n, en este caso 5 por x al cuadrado, su derivada es, el exponente baja a multiplicar, el 2 baja a multiplicar al 5, 2 por 5 se vuelve 10, ¿no ven? Y el nuevo exponente dice, es el que había, le restan 1, 2 menos 1 es 1, así que queda 10x, tal como yo derivé. ¿Ya? Ahora, ustedes jóvenes pueden aprender estas tablas de derivadas o, si gustan, pueden derivar cada función de esta manera. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pasos. 17 pasos. O pueden aprenderse esa tabla que les dije. El exponente baja a multiplicar al coeficiente y el nuevo exponente es el que había menos 1. En un paso o 17 pasos. ¿Qué creen que es más fácil? En un paso, ¿no? Bueno, dos pasos. 1 y 2. Ahí está en link. Esta es la derivada de la función. Entonces, jóvenes, lo que quiero es que ustedes tengan estas tablas, se las copien para ir aprendiéndolas con esta explicación y vamos a ir desde el jueves y aplicando estas fórmulas para derivar. Van a ver que es fácil y bonito como hemos hecho en límites, solo que ahora es más directo. Esta parte de derivación trata de aprender estas fórmulas para derivar y aprender a usarlas. ¿Ya? Y eso vamos a practicar desde el día jueves. Aquí vamos a terminar, ya le hemos dado tiempo suficiente para que podamos dar el examen, ¿listo? Entonces saquen una captura a esta tabla. Ahí está el ejemplito de la tercera fórmula. Y el jueves vamos a hacer ejemplo. ¿Listo? Voy a pausar acá.